Muy bien, buenas tardes. Continuamos con el bloque temático número 2, con el tema del artista audiovisual en la legislación costarricense. ¿Cómo Costa Rica suscribió el Tratado de Roma y el WPPT para comprender la importancia del Tratado de Beijing? Para este tema tenemos con nosotros a Ana Gretel Coto. Ella es abogada y notaria, máster en propiedad intelectual, especialista en derecho registral, profesora de la maestría de propiedad intelectual de la UNED y en la Universidad de Costa Rica, asesora de AIE Costa Rica y ACAM. Gracias. Bueno, yo traigo una presentación. Bueno, muchas gracias, antes que nada, por invitarme a participar en este foro. Evidentemente un foro que abre un espacio para todo esto que hemos visto a lo largo del día, que es el intercambio de opiniones, de experiencias, de conocimientos, para al final llegar a contribuir un poquito a lo que todos queremos, que es el equilibrio que debe haber entre el acceso a los bienes culturales, intelectuales y el respeto a los derechos de propiedad intelectual. Y agradezco a Interactis, por supuesto, por la invitación y a todas las entidades hermanas que están presentes. A mí me corresponde hablar en este segundo bloque del artista audiovisual en la legislación costarricense. Me pidieron que hablara un poquito qué es lo que tenemos y tratando de hacerlo didáctico, para que se entienda un poquito, porque es muy jurídico, lo trataré de hacer didáctico, pues se decidió que íbamos a hablar un poquito de lo que era el Tratado de Roma, que voy a decirlo así resumido, porque el título es muy largo, y igual del WPPT, que es lo que existe en la legislación nacional sobre el artista a la luz de estos tratados. ¿Con qué fin? Para que nos demos un panorama de cómo el Estado costarricense ha tratado estos temas, especialmente, ya lo vamos a ver más adelante, con el tema de puesta a disposición o de radiodifusión y comunicación pública, que son los derechos más sensibles. Ok, bueno, brevemente, los dos antecedentes, evidentemente más dirigidos al artista músico, no tanto al artista audiovisual, el Tratado de Roma, el Tratado de Beijing. Sobre el Tratado de Roma yo quisiera hacer dos pequeñas y rápidas acotaciones que son importantes para desarrollar el tema que más nos interesa, que es Beijing. Ok, en primer lugar, la definición de artista que hace en el tratado y el alcance limitado de esa convención, que evidentemente se refiere solo a fonogramas en lo que se refiere a interpretaciones fijadas. Ok, respecto a la definición de artista, bueno, evidentemente desde Roma, y es entendible por la época, no se hace referencia a alguna, o la definición de artista no permite, digamos, incluir dentro de ella algunas contribuciones o aportaciones que, por decirse que no calzan dentro de lo que pueda llamarse representación de un papel o una interpretación, y en ese sentido los extras quedarían por fuera, a menos que cada legislación haga una interpretación muy amplia del concepto de artista. Perdón, me brinqué una, yo creo. Okay. Y la segunda observación respecto a la definición de artista es que están excluidas expresamente, están excluidas las expresiones del folclore, o sea, que se van a proteger las interpretaciones o ejecuciones de obras literarias artísticas, no así de expresiones del folclore. Y el segundo punto rápido sobre la Convención de Roma es que efectivamente las actuaciones de los artistas, intérpretes o ejecutantes que se fijen en una obra visual o audiovisual quedan desprotegidas, por lo tanto el artículo 7 que consigna los derechos de los artistas no se les aplica. ¿Ok? Con esto quiero decir que Roma se limita a las fijaciones sonoras. Ok. Atendiendo esta deficiencia de Roma de que solo se limita a actuaciones fijadas en soportes sonoros y además, evidentemente, al uso de las obras en el medio digital, en el medio en soportes digitales y el desmedido uso que se empieza a hacer de las obras en internet, los artistas
plantean la necesidad ante el seno de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de que se actualice el marco jurídico que los protege, evidentemente tratando de que la obra audiovisual, la interpretación o ejecución audiovisual se protegiera. ¿Ok? Sin embargo, eso no se dio y ya lo vamos a profundizar un poquito. De esta lucha que se dio en el seno de la OMPI, participaron muchas de las entidades que yo creo que aquí están representadas, entidades no gubernamentales de artistas que luchaban por reivindicar ese derecho del artista audiovisual. En el año 96, como todos sabemos, se firman dos tratados importantísimos, conocidos como tratados Internet, que justamente vienen, en el caso del derecho de autor, a actualizar la Convención de Berna, y en el caso de los artistas, intérpretes ejecutantes, productores de fonograma, el tratado OMPI sobre interpretación, ejecución y fonogramas, conocidos como tratados Internet. Sin embargo, y a pesar de que el artista audiovisual, los actores, dieron la lucha para que se incluyeran las interpretaciones o actuaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas, no se logró. Sin embargo, yo creo que todos lo saben, dentro de todo este proceso previo que se dio al dictado del WPPT, siempre se tuvo presente al artista audiovisual. Lamentablemente no se logró. Casi todos sabemos que es por un tema crítico, que fue la cesión de los derechos, ¿verdad?, al productor. No se logró por ese punto sensible incluirlas. Ok. Bueno. Aún así, yo me voy a permitir brevemente señalar las ventajas que dio el WPPT. ¿Ok? En el WPPT se amplía la definición de artista, ya no solo para obras literarias o artísticas, sino para las expresiones del folclore. O sea, se va a considerar artista aquel que interprete o ejecute expresiones del folclore. Se reconocen los derechos morales de los artistas, que ya lo vimos un poquito en la ponencia anterior. Se reconocen derechos a los artistas de carácter patrimonial por sus interpretaciones o ejecuciones fijadas, no fijadas. Se reconocen derechos patrimoniales de reproducción, distribución, alquiler, puesta a disposición, referidos específicamente al campo digital, que era súper necesario hacerlo. Se reconoce un derecho de remuneración por radiodifusión y comunicación al público, y se extiende el plazo de protección a 50 años como mínimo. En el caso de Costa Rica son 70 años. Ok, ahora, ¿qué efectos tuvo esa suscripción de esos dos tratados en Costa Rica? Como les decía, esto lo hago de referencia para que veamos cómo el Estado costarricense ha tratado el tema de los derechos de los artistas. Acorde con la definición del WPPT, se incluye en el artículo 77 que será todo aquel que interprete o ejecute obras literarias o artísticas, obviamente especialmente hablamos de las dramáticos y las dramáticos musicales, pero además aquellos que interpreten expresiones del folclore. Siguiendo el WPPT se contienen una serie de derechos de autorizar o prohibir, derechos exclusivos de autorizar o prohibir para actuaciones fijadas y no fijadas. ¿Ok? Pero en el caso de las actuaciones fijadas y siguiendo el WPPT, solo para aquellas que son fijadas en fonogramas. Es decir, Costa Rica no fue más allá. O sea, no se tomó la libertad de decir yo voy a proteger al artista audiovisual sobre sus actuaciones fijadas. ¿Ok? Nos mantenemos en la línea del WPPT. Y bueno, se conceden los derechos tradicionales que se establecen en el WPPT para el artista. Ok. Igualmente, siguiendo a Roma y al WPPT, se establece el derecho de remuneración. Remuneración única y equitativa. ¿Ok? Por radiodifusión y comunicación pública de los fonogramas, y esto simplemente se trata de una licencia legal. Es muy curioso porque el artículo es el 83, lo que dice es que se maneja como un derecho de remuneración, pero dice el usuario, cuando se comunique un fonograma, el usuario deberá tener autorización previa. Entonces uno dice, bueno, ¿es un derecho de remuneración o es un derecho exclusivo? Sin embargo, habla de que deberá tener una autorización previa para comunicar o radiodifundir el fonograma.
¿ok? Es única y equitativa, en el tanto son 2 titulares y los titulares son el artista, número 1, y número 2, el productor. Equitativa, en el tanto la ley permite que entre artistas y productores, o sea, entre ambos titulares, definan los porcentajes, y a falta de ese porcentaje fijado contractualmente, la ley dice que será un 50 y un 50, ¿ok? Debo decir que en el caso de Costa Rica no tenemos un acuerdo contractual y nos seguimos en lo que establece la ley, 50 y 50. Ese mismo derecho de remuneración fue reformado en el año 2009, ya les voy a explicar a partir de qué momento, y establece que ese derecho de remuneración, y esto es importante para cuando veamos Beijing, ¿verdad? Vean la línea que sigue el país, se va a referir solo a la radiodifusión o cualquier forma de comunicación no interactiva. O sea, hay un derecho de remuneración por el uso no autorizado y comunicación pública y radiodifusión de los fonogramas cuando no sea interactiva. O sea, el derecho de puesta a disposición sigue manteniéndose como un derecho exclusivo, lo cual vamos a ver en Beijing, que establece una fórmula para solucionar ese tema. ¿Ok? Bueno, lo más importante tal vez de todo lo que he dicho ahorita es que Costa Rica ratifica Roma en el año 71, mucho antes de la ley vigente que tenemos de derechos de autor, sin limitaciones, sin reservas. Ratifica el WPPT en el año 2000, ¿verdad? O 99, 2000, la ley de 99 entra en vigencia en el 2000, en el año 2000, sin reservas, sin limitaciones de ningún tipo. Y curiosamente, en el año 2009, 4 días antes del traspaso de poderes, el expresidente Oscar Arias dicta un decreto, que ya les voy a hablar, y se presentan reservas a la OMPI. Perdón, las reservas son 2009 y el decreto es del 2010, si no me equivoco. Se presentan reservas a la OMPI, al Tratado de Roma y al WPPT. Reservas en el sentido de que este derecho de remuneración que tienen los artistas y los productores de fonogramas por radiodifusión y comunicación pública deja de aplicarse cuando la radiodifusión se trata de radiodifusión tradicional por el aire no interactiva, o sea, cuando la radio y televisión tradicional, en el caso de la radio y de la televisión tradicional. ¿Por qué hizo reservas? Desde mi punto de vista, y lo digo porque trabajo para la entidad de gestión colectiva de artistas, intérpretes y ejecutantes musicales, porque había una presión muy grande de la radio y televisión para que metieran reservas. ¿Por qué? Porque justamente la entidad tenía 3 años a ese momento de estar funcionando, estábamos cobrando y no se lograba, cuestionaban el derecho, después de cuestionar el derecho, cuestionaron la legitimidad de la entidad, después la legitimidad del pago, la tarifa, etcétera, hasta que alguien les dio esa luz y lo hicieron. Años después de haber ratificado ambos instrumentos internacionales. Vean el horror, ¿verdad? Entonces, en ese proceso que se dio, esa notificación que hace el gobierno de Costa Rica a la OMPI sobre las reservas, se dice, por parte de la ministra, se dice que el gobierno de Costa Rica decide hacer reservas en tal y tal sentido, lo que les decía, con toda la participación de los titulares de derecho, etcétera, etcétera. Y resulta que los titulares de derecho no sabían. Nunca supimos hasta que alguien, yo estando en Ginebra, en la OMPI, me llamó y me dijo como que Costa Rica, ajá, así nos dimos cuenta. ¿Ok? Entonces, bueno, eso se llevó a los tribunales, se dijo que era un acto de soberanía y no de legalidad. Se llevó a la Defensoría de los Habitantes. La Defensoría de los Habitantes todavía hace un mes, desde que dictó su resolución del 2011, le está diciendo al gobierno de Costa Rica,
resuelvan eso, debían haberle dado participación al titular, y por otro lado nos dimos cuenta que la participación activa, muy activa, fueron de los asesores legales de la radio y de la televisión, por ejemplo. Ok, bueno, esto es algo que no me agrada mucho decirlo, pero es la realidad que tenemos, y es a lo que tenemos, o a lo que tienen que estar preparados los artistas audiovisuales. Debo decir que las reservas se plantearon, la ley no ha sido modificada, y lo que se hizo por parte del gobierno de Arias, justamente los 3 días antes de salir, fue emitir un decreto que reforma algunas normas del reglamento, porque no puede reformar vía decreto la ley. Entonces, entre esas reformas están las definiciones de usos honrados, de radiodifusión tradicional gratuita por el aire, etcétera, para tratar de implementar las reservas, ¿verdad? Entonces, ese decreto, ACAN, que es la entidad de autores, porque también le afectaba en otros puntos, metió un contencioso administrativo, se ganó en primera instancia, se ganó en segunda instancia, que quiero decir que lo declararon nulo, y ahorita está en casación. Pero la ley no ha sido reformada, sin embargo eso ha sido un gran dolor de cabeza en la práctica, porque el usuario dice hay reservas, yo no pago. ¿Okay? Bueno, entonces, ¿por qué se debe ratificar Beijing? Aquí yo difiero un poquito tal vez de la exposición de algunos de los compañeros anteriores. Yo creo que Costa Rica sí debe ratificar Beijing. Debe ratificar Beijing, todos los países deben ratificar Beijing. Lo resumo así rápido, por la definición de artista que se hace, porque se pone fin a la injustificada discriminación de las actuaciones audiovisuales, evidentemente, por la aplicación del trato nacional, porque se reconocen los derechos morales a los artistas audiovisuales, patrimoniales, sobre sus actuaciones fijadas o no, ¿ok? En la mayoría de los casos como derechos exclusivos, porque se establece la posibilidad de implementar licencias obligatorias, que es muy importante, porque se concede por primera vez al artista audiovisual protección sobre sus interpretaciones o ejecuciones en el entorno digital, todavía más importante, porque se reconoce la posibilidad de que cada legislación, cada parte del país que lo suscriba, regule la cesión de los derechos patrimoniales. Y esto lo voy a ver un poquito más adelante inmediatamente. ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Cuánto me queda? Todavía estoy. Bueno. Ok. ¿Qué dice nuestra ley nacional sobre el artista? Sobre el artista. Dijimos que sigue la línea del WPPT y sobre actuaciones no fijadas, los derechos son para todos, pero cuando ya la actuación se fija, se reduce al artista que fija su actuación en soporte sonoro, no audiovisual. ¿Ok? Por ahí encontramos el artículo 55, no voy a entrar mucho a la ley porque eso le toca a Carlos, o a los compañeros que me siguen. El artículo 55 de la ley lo que dice es que salvo acuerdo en contrario, o sea, por escrito y demás, de acuerdo a lo que establece la ley, los derechos patrimoniales sobre la obra audiovisual son ejercidos por el productor. Y es un poquito la posibilidad que se establece en el artículo 11 de Beijing. Ya lo vamos a ver. Al no regularse de forma expresa los derechos del artista audiovisual sobre sus actuaciones ya fijadas, ¿verdad? Ya fijadas en nuestra ley, entonces los derechos de autorizar la puesta a disposición del público y el derecho de comunicación pública podría entenderse de acuerdo a esa norma que dice que serán ejercidos por el productor que le han sido cedidos a este. ¿Ok? Entonces, yo creo que en la lucha que tiene que dar el país para que se ratifique Beijing, no podemos dejar de considerar, además de incluir los derechos de los artistas sobre actuaciones fijadas, probablemente con reforma de artículos o adición de artículos, no puede dejar de considerarse lo que establece el artículo 11.2 del Tratado de Beijing y el 12.3. En el caso del 11.2, la posibilidad de otorgar un derecho de remuneración equitativa por la radiodifusión y comunicación pública de sus actuaciones. Y en el caso del 2.3, que me encanta a mí, es que se establezca que con independencia de la cesión que hace el autor,
el actor audiovisual, al productor audiovisual de derechos, se reconozca un derecho de remuneración equitativa para el derecho a comunicación pública y también para el derecho de puesta a disposición, que es algo que en la ley nacional no tenemos con respecto a la actuación sonora. Ok, ¿cómo ejercer ese derecho? Bueno, yo creo y espero coincidir que es a través de la gestión colectiva, definitivamente. Si leemos las actas y demás previas a Beijing, nos damos cuenta que todos los participantes enfocaron esos dos derechos o estas disposiciones del 11 y del 12 como derechos de gestión colectiva obligatoria, porque se trata de usos masivos, de usos incontrolables, desmedidos, sobre el cual el actor, el titular, no va a tener control. Y efectivamente la gestión colectiva es la herramienta ideal que se presenta para lograrlo. ¿Ok? En tal sentido, ya para terminar, y les ponía el panorama de lo que sucedió con las actuaciones sonoras, es que invitemos a nuestras autoridades, aquí hay algunas presentes, del gobierno, para que el Tratado de Beijing se ratifique, sin reservas. Es una lucha que tienen que dar todos los artistas, no solo el artista audiovisual, el artista músico también, porque se trata de un tema que lo que hay que buscar es fortalecer la gestión colectiva. Y les digo que en la práctica, en 10 años que yo tengo de estar con entidades de gestión colectiva, no es nada fácil. No es nada fácil, nos ha costado mucho. Las reservas hechas por el país, aunque no han modificado la ley, han sido la piedra en el camino de los últimos 6 años para los usuarios y que nos hacen mucho, mucho más difícil el tema de gestionar efectivamente los derechos. Gracias. Muchas gracias, Ana Gretel. Bueno, continuamos.